Hola de nuevo, hola a todos. Gracias por estar aquí, compartiendo conmigo. Y gracias a Julio por animarme a continuar. En realidad, me imagino que nos sucede a todos, que andamos con nuestra vida y no nos parece que sea algo, digamos, a compartir, y menos públicamente. Da pudor, la verdad. Primero porque todas las vidas son interesantes, nos lo parezca o no. Creo que todos podríamos ser el argumento de una hermosa película, si alguien supiera verla. Pero, bueno, a la mayoría pues nos parece algo muy normal, porque es la nuestra, ¿verdad? Bien, en el único vídeo que compartí, audio-vídeo que compartió Julio con esta puesta en común, les comentaba que a los 23 tomé decisiones, y una de las cosas que me quedó muy clara era que quería salir de la ciudad. Quiero aclarar que hay hermosas personas, seres humanos en las ciudades, y que hay muchos seres que están ahí y realmente hacen una labor como seres humanos impecable. Ahí que no es, váyanse de la ciudad. No. Lo que ocurre es que las dinámicas del entorno sí que nos generan a todos ciertas pautas, ciertas rutinas. Y por la razón que sea, algunos es como que nos pueden generar ciertas sensaciones, ¿verdad? Y eso va con la sensibilidad, vete a saber si también con las memorias celulares. Alcanzo a ver muchas posibilidades, y todas ellas pueden ser. De modo que no es ni muchísimo menos entender como que estoy ahí haciendo como sería una publicidad de váyanse todos al campo. No. Unos pueden sentir que el mar es su lugar, otros pueden sentir que simplemente quieren otra cosa. Y sobre todo, poner atención a áreas de nuestra vida que por esas rutinas, por esas velocidades y por esas distracciones que nos conlleva a todos el hecho de tener que andar entregando 8 o más horas de nuestro tiempo de vida a poder conseguir el sueldo que nos permite vivir o mal vivir, depende. Ok, creo importante esta aclaración, y después, acto seguido, puedo continuar compartiendo que hubo 2 acontecimientos muy contundentes, especialmente el primero que voy a narrarles, que me condujo a que esa decisión, esa idea, ese sueño tuviera un nuevo impulso, y además un impulso contundente. Y fue que yo tenía una amiga con la que nuestra amistad no fue por muchos años, pero sí fue muy intensa. Y la causa era que ella, desde muy joven, tuvo experiencias, digamos, poco habituales. Veía y captaba y recibía información que era poco habitual, y que, como cualquier otro que tenga experiencias desde muy niño, un poco, digamos, fuera de lo que es habitual, pues le costaba, no le costaba, casi no podías compartirlas, porque quien más, quien menos te miraba como un ser no muy equilibrado, o como alguien que andaba, pues, no sé, igual con drogas, porque era lo primero que te soplaban cuando intentabas explicar algunas cosas. Ya así de mayor, si eras pequeño te decían que mentías o que te inventabas, así que pocas salidas había, ¿verdad? Esa amiga y yo nos conocimos ya adultas. Ella andaba separada de su marido, ella era enfermera, su marido médico, y tenían en común un niño de corta edad que convivía con ella, y que su padre veía pues cuando la ley había otorgado, no sé, algún fin de semana,
no sé, no anduvimos en esos detalles, solo que la cosa estaba así y que ella había tratado de compartir con su marido las cosas que vivía, y como él, en un inicio todo parecía bonito y bueno, ella es un poco especial o así, rara, o sea, qué sé yo, lo que debió pensar aquel hombre, pero con el tiempo se dio cuenta que aquello tenía una importancia en la vida de su mujer y no le gustó y no lo aceptó. De modo que cuando yo la conocí, ella andaba con la presión de la separación, y como él andaba tratando de quitarle la patria potestad, que llamamos acá, no sé cómo se llama en otros países, para que el niño pasara a estar con él y no con ella, y que ella solo pudiera verlo en caso de demostrar que su equilibrio mental estaba en condiciones, cosa que él ponía en duda, evidentemente, y con lo cual andaba presionándola para que cambiara de proceder, o eso fuera motivo para quitarle que ella pudiera estar con su hijo. Bueno, no fue ella muy amplia a la hora de darme detalles al respecto, pero no hacía falta tampoco, ¿verdad? Trabajaba, etc., pero además estaba recibiendo eso, y como no lo podía compartir, y como no lo podía compartir con nadie, tampoco tenía amigos, amigas con las que poder, digamos, discutir la jugada, porque no andaba haciendo afirmaciones, andaba percibiendo y recibiendo cosas y las andaba escribiendo porque no tenía dónde, y además necesitaba ponerlo en algún lugar. Y nos encontramos, y aunque yo no percibía exactamente lo mismo, sí tenía sucesos desde cría, desde mi más tierna infancia, que estaban ahí corroborando algunas de las cosas que ella había vivido y vivía, y por lo tanto a mí no me pareció nada extraño, al contrario, todavía fue como, bueno, que nos fue muy lindo encontrarnos y poder recibir mutuamente, que ni yo la veía a ella como un ser raro o anómalo, ni ella a mí tampoco. Y bueno, me permitió leer algunas de las libretas que ella iba escribiendo, y me quedé anonadada, porque esa mujer estaba haciendo un registro detalladísimo, descriptivo al milímetro, de las cosas que iba percibiendo, de lo que iba viviendo, etc. Y tenía un memorándum ahí increíble. Y lo encontré enriquecedor para mí, y también me ayudó porque había muchas cosas que yo también había vivido. La diferencia entre ella y yo también había escrito muchísimas libretas, fue que en mi casa mi madre era una Sherlock Holmes que lo repasaba y revisaba todo, y entonces mi intimidad se vio afectada a muchos niveles, y yo decidí no escribir, dejar de escribir y no tener nada en casa, y como no tenía otro lugar, pues entonces abandoné hacer esos diarios que mi amiga sí tenía. De modo que, bueno, hicimos una amistad, una confianza, un no quedar con frecuencia, pero como vivíamos en la misma ciudad y muy cerca una de la otra, era fácil encontrarnos, y siempre que lo hacíamos era alegre, era intenso, y había como algo que nos hacía sentir un placer de encontrarnos. Esta mujer finalmente fue golpeada por una falta de entendimiento de su ex marido, que obtuvo la custodia única del hijo en común, dejándolo, además, para poderlo hacer, tuvo que demostrar, y lo pudo hacer como médico, que esa mujer no andaba bien. Eso la golpeó a nivel de trabajo. Bueno, ella no descargó esa situación. Cuando ya se materializó, no la descargó conmigo. Me imagino porque todos los acontecimientos la
la tenían en un estado que no debió estar en ese momento atenta a otra cosa que a ver cómo podía hacer y qué podía hacer. No contaba con el apoyo de la familia, que también la debían ver como una persona muy rara. Todo y que ella, como digo, trabajaba, acabó su carrera, era buena en su trabajo, y aún así, bueno, este hecho de que ella tenía experiencias y quería compartirlas, supongo que no fue algo fácil para ella, y su familia la tenía como, bueno, tampoco como alguien muy equilibrado. Entonces, no podía contar con el apoyo de la familia. Obviamente su exmarido, padre de su hijo, tampoco la apoyaba lo más mínimo. Y amigos, no. Entonces, conocidos muchos, pero amigos, no. Nosotras éramos amigas profundas, relativamente recientes, cuando esto le sucedió. Y aún así, sabíamos que podíamos contar la una con la otra, al menos eso nos parecía y sentíamos. Pero estos acontecimientos los vivió en soledad, no los compartió. Lo que sí le sucedió fue que se encontró con, puedo imaginar, una sensación muy dura, sin poder ver a su hijo al que amaba profundamente. Y de repente, además, la privación de poderlo ver incluso algún fin de semana, hasta que se demostrara su cordura. Así que supongo que tuvo algún momento en que no vio salida, porque lo que llegó a mi conocimiento es que ella intentó quitarse la vida lanzándose desde un balcón. No lo logró, pero sí se hizo daño en el cuerpo físico. Y en cuanto se recuperó mínimamente, sus padres le quitaron esa potestad que tiene uno de decidir qué quiere hacer con su vida, que las leyes ante alguien que intenta suicidarse se ocupan de que alguien tome la tutoría de esa persona, y decidieron internarla en un centro especializado porque consideraron que necesitaba ayuda. Entonces pasó ahí un tiempo, no fue posible contactar con ella, entonces no había móviles, etc. Obviamente no la encontré en su casa, no podía contactar, no sabía en qué centro estaba. Y yo, además, luego también supe que en el centro tampoco se admitían visitas, de modo, y menos de amigos. Bueno, así que estuvimos un tiempo sin vernos, sin hablar, sin saber una de la otra, hasta que en una ocasión mi compañero de entonces la encontró por casualidad, y ahí ella le habló un poco de cómo habían ido los asuntos. Por eso yo pude saber un poco más, y le dijo que en esos momentos la estaban dejando salir para dar un curso que recibía cerquita de donde ella vivió o vivía y donde vivíamos nosotros dos. De modo que le dijo a ver si fuera posible, que le gustaría mucho que pudiéramos encontrarnos. Obviamente me puse muy contenta, y mi compañero la volvió a encontrar, y ahí acordamos encontrarnos tal día, tal hora. Era un miércoles. Yo salía de mi trabajo a una cierta hora. En aquellos tiempos estaba laborando de locutora en una emisora local. Entonces, cuando salía, normalmente iba a mi departamento o a hacer 4 cosas si eran necesarias, pero normalmente era así. Y en aquellos tiempos también, lo que percibíamos la mayoría de los jóvenes que trabajábamos no era un sueldo muy, digamos, importante, no nos daba más que para subsistir y poquita cosa más. Entonces yo traté de mejorar, de hacer alguna otra cosa más, y el director de la emisora se dio cuenta y me dijo: mira, lo que puedes hacer es ayudarnos con la publicidad. Y entonces me animó a ir a vender publicidad y a escribir todas las publicidades que
lograba. Entonces atendías al cliente, el cliente te explicaba qué quería y tú procurabas hacer una publicidad que fuera adaptada al medio en el que trabajábamos y donde se hacía. De modo que después de laborar continuaba laborando. El día que habíamos acordado, gracias a mi compañero, con mi amiga, de encontrarnos, desafortunadamente, creo que para mí por lo menos seguro, y creo que para las dos, yo andaba con mucho laburo en este sentido de la publicidad y estaba en casa tratando de construir todas esas cosas y de repente me vino a la mente que habíamos quedado citadas y yo lo había olvidado. Lo olvidé completamente. Mi cuerpo sintió como un mazazo. Digo, madre mía, menuda situación está viviendo para que tú te olvides. Pues me había olvidado. Dios, son momentos difíciles que me sentí mal. Sobre todo porque no había un modo de comunicarnos, tal como le explicó a mi compañero ella. No puedo recibir visitas, no hace falta, no quiero. Es simplemente que, a ver, si nos podemos encontrar, tengo un pequeño lapso siempre que salgo de la academia y voy al autobús, porque el centro donde estaba no estaba en la ciudad, ni siquiera en las cercanías, estaba lejos. Así que había ese espacio. Ok, entonces me sentí mal, pero no pude hacer otra cosa y no vi cómo poder hacer para encontrarnos, porque era complicado, tanto por los horarios míos como porque ella no iba cada día a esa academia. Así llegó el fin de semana. Pues si esto vamos a poner fuera un miércoles de entre semana, llegó un sábado, un domingo, que nos reunimos por la noche con unos amigos ahí para hacer alguna bebida y, bueno, esas cosas. Y de repente, uno de nuestro grupo estaba leyendo ahí la prensa y se dio cuenta que en un recuadro aparecía el nombre de mi amiga y exponía que estaba muerta. El impacto fue muy grande. No voy a describirles ahora qué me sucedió y cómo lo viví, solo que agarré el diario, me lo volví, el periódico, la prensa, me lo leí y me quería, no sé lo que quería, pero andé muy mal. Te pasa por la cabeza sentirte culpable, inevitable supongo, aunque eso lo fui como modificando de a poquito, pero me sentí horrible. Sobre todo porque yo conocía por donde ella había pasado y lo que había experimentado. Todos aquellos que desde pequeñitos tenemos experiencias, digamos, extrasensoriales, que se pretende como que son raras, no lo son. No lo son en absoluto. La mayoría de los seres humanos, cuando estamos en esas etapas, las vivimos, esas cosas. Amigos invisibles, qué sé yo, otros dirán que son los ángeles, depende de la cultura que tengan y lo que les hayan entregado, pues lo solucionarán para expresarlo de un modo u de otro. Pero en realidad estamos con historias que están demostrando que hay una sensibilidad natural en todo ser humano. Que si hablo con los animales, que si hablo con las plantas, que si tantas cosas que a veces dan unos saltos. Hay millones de historias de niños que han saltado y no se han hecho nada. Oh, claro, porque es que claro, cuando son niños son muy flexibles. O tienen un ángel de la guarda. Bueno, no lo sé. Yo me gustaría poderles decir, mira, pues es esto o es aquello. Pero lo cierto es que cuando estamos en esas etapas, las cosas que suceden, y las vivimos, no estamos inventando. Pero si tratas de explicar, no solamente muchas veces no te escuchan, sino que te van poniendo encima que mientes, que tienes demasiada imaginación, que has leído vete a saber qué, a ver qué lees, qué sé yo, lo que se inventan. Supongo que tratan de encajarlo, lo que les están intentando explicar. Intentan, o no tienen más tiempo, o no quieren investigar. Creo que hay afortunadamente otros padres y madres que
que tratan de atender eso y por lo menos no meterles encima que son mentirosos. Es muy grave cuando a un niño le dices que miente y él tiene una experiencia y no hay diferencia entre lo que está viviendo en la escuela, en casa, con lo que ha vivido, que los demás no conocen, pero o no se acuerdan, pero está ahí para él. Él no está mintiendo, un niño no aprende a mentir. Les enseñamos los adultos. Dios. Entonces, hay toda una experiencia de cuando creces de esa forma y, por la razón que sea, la mayoría logran hacer desaparecer, digamos, esos fenómenos. Pero hay algunos que no. Yo lo intenté, pero regresaban. Y a esta amiga mía le pasaba lo mismo, de modo que la segunda vez que lo probó, lo logró. Y se fue. Y a mí me quedó el dolor de comprender que me olvidé porque estaba ocupada con una actividad para obtener un poquito más de dinero todos los meses. Y que quería contentar al director, al cliente, porque aquello era algo que se estaba moviendo por dinero. Y que mi amiga no me pudo tener a su lado. Nunca voy a saber si hubiera cambiado algo. Así que no tardé demasiado en darme cuenta que no servía de nada que yo me culpara porque era la única amiga con la que podía hablar. Tardé poco. Y cabe la posibilidad que ella desde el otro lado me estuviera estirando las orejas y diciéndome, no va así. Ya no quería estar ahí. No sin mi hijo. Y no con un niño que probablemente iba a crecer con un padre que le iba a contar que su madre estaba loca y que no supe cómo llevarlo, preferí irme. Probablemente me hubiera dicho eso. Para mí sirvió como un mazazo para darme cuenta de que en mi balanza yo andaba inconscientemente dando más importancia a unas cosas que las otras. No era real en mi interior, pero eso es lo que estaba sucediendo. Y como ya tenía esa edad y había hecho muchas observaciones y andaba con la decisión interna de que en cuanto pudiera y como fuera posible yo me iba, eso fue como un empujonazo. Porque esta vida que llevamos lo hace que no atiendas lo que te está diciendo el de al lado, hace que no puedas atender lo que a lo mejor te está explicando tu hermano, tu amigo, tu padre, tu madre, o incluso tú mismo. Y ahí, bueno, pocos días más tarde, y no hay casualidades, iba andando por un paso de peatones, atravesando un paso de cebra que llamamos aquí también, un paso de peatones, con una amiga charlando. Y una madre que iba con su niño pequeño, despistada, no se dio cuenta y me atropelló. No fue una cosa muy contundente porque no iba a una gran velocidad, pero yo me doblé sobre su capó, sobre el capó de su coche, y ahí dejé parte de un diente. La amiga que iba conmigo, lo primero que hizo fue, ¿estás bien? Y yo ahí con la mano encima de la boca le dije que sí con la cabeza porque me llevé un impacto. Y ahí salió la señora que estaba conduciendo, muy asustada, gritando. Y bueno, mi amiga se enfadó tantísimo y le dijo, encima te vas a poner a gritar. Oye, qué sé lo que... Ahí se armó una de fuerte y mi amiga, con mucho carácter, se disgustó porque también andaba asustada, qué sé yo la que se armó allá, ¿no? Y yo recuerdo que andaba tratando con la mano que me sobraba, que no me sobraba ninguna en aquel momento, tratando de agarrar a mi amiga y separarla de la pobre conductora que se distrajo, mientras en mi interior se movía no sabría decirles si era un mensaje o era algo que nació de mí, decirle, te vas a ir de la ciudad y te vas a ir ahora. No vas a estar aquí viendo a ver si puedes ahorrar un poco, lo que sea, no. Tenés que encontrar un modo de iniciar ya, ahora, porque esto es una señal para ti. No alcanzaba todo, ¿eh?
Estaba ahí con la mano en mi boca por el dolor, estaba ahí con la otra mano intentando agarrar a mi amiga que no se peleara con la conductora, un niño pequeño en el coche muy asustado, y yo en mi interior diciendo, me tengo que ir y me tengo que ir. Las dos cosas, en un lapsus de tiempo breve, me invitaron a tomar muy en serio aquel sueño y aquella sensación, aquellas reflexiones. Y con mi compañero estuvimos mirando todo esto y decidimos tomar el poco tiempo, el breve tiempo que podíamos tener en la semana, que eran, al trabajar en un medio como es la radio, los sábados y domingos se labura. Entonces era algunas tardes, cuando el dinero lo posibilitaba, tomar un muy anciano coche, y largarnos a los alrededores, a las afueras de la capital, para ver si en algún momento podíamos encontrar un lugar donde iniciar un nuevo modo de vivir. Tardamos mucho tiempo, por muchas razones que ya expuse también. Te ven joven y parece que ser joven es algo que hace desconfianza. Y nosotros no llevábamos una imagen ni por vestir ni por nada que fuera, como hay algunos que se rapan el pelo, se pintan. Nosotros no. Éramos jóvenes normales y trabajando y, como digo, muchas veces estudiando y haciendo todo lo posible para alcanzar a pagar el alquiler y todo lo que cabía para mantener nuestra vida independiente. De modo que, bueno, ahí estábamos y tardamos tiempo. Y al final encontramos un rincón del mundo, algo lejos de la ciudad, donde continuamos laborando. Y parecía que después de tantos nos, ese se nos presentó como una posibilidad porque carecía de luz eléctrica, no tenía agua potable, ni siquiera un pozo. Y se veía claramente que hacía mucho tiempo que ahí no vivía nadie. Incluso tenía un trozo, un alerón, un trozo del tejado que estaba hundido, por lo tanto ahí estaba empezando a pasar algo grave. Alcanzamos a que nos lo alquilaran por un precio, digamos, módico, aunque, repito, no hay módicos porque en un lugar como ese lo primero es poner muchas horas, plata, dinero, y obviamente para comprar los materiales. Pero todo eso se añade algo que creo que es muchísimo más importante. Y es que cuando uno viene de la ciudad, se ha criado en la ciudad y vive como un ciudadano, tiene modos y rituales de ciudad. Y tengas estudios más o menos importantes, estés graduado en esto, en aquello, en lo demás, tú sabes de aquello tal como te lo han contado, tal como lo has recibido y la mayor parte de las veces memorizado. Pero cuando se trata de encarar nuevas formas que nunca viviste, que nadie te contó, y desconoces, te das cuenta que desconoces prácticamente todo. Con fortuna sabes clavar un clavo, coger un martillo, sabes lo que es un martillo, y un clavo, un tornillo y un destornillador, pero un serrucho también alcanzábamos, pero no mucho más. Y en mi familia eran herramientas que se conocían y se usaban, pero en la familia de mi compañero no, puesto que su papá era médico. De modo que, no sé, supongo que si tenían alguna necesidad, pues llamaban a alguien que hiciera las cosas. Fuera como fuera, tanto mi compañero como yo fuimos conscientes de que no sabíamos hacer nada fuera del entorno en el que estábamos acostumbrados. Pero eso no era lo peor era que a la hora de encarar cómo lo vamos a hacer, dentro de nosotros no estaba habilitada esa parte que dice, bueno, pues lo voy a descubrir.
voy a descubrir, o voy a preguntar, o voy a ver. Ahí nos dimos cuenta de que había cosas muy sencillas, como por ejemplo preguntar, y uno tardaba en hacerlo, porque había algo dentro de uno que estaba oxidado. Y éramos muy jovencitos. Además, mi pareja y yo compartíamos más o menos la misma edad, quiero decir. Y andábamos oxidados ya en aquel tiempo. A la hora de acometer, vale, no sé nada de esto, pero puedo. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo inicio? Bueno, pues eso que parece tan sencillo y que probablemente muchas veces se solucionaba a base de preguntar y ver cómo lo hacían otros, luego tú modificabas o no, pero de entrada iniciabas, a ver, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo haces tú esto? Bueno, pues eso que es tan simple, tardó un poco en accionarse. Y tardó el tiempo que nosotros tardamos en comprender que no sabíamos muchas cosas, que había un montón de cosas por solucionar, porque hacía frío, aquella casa no tenía un tejado en condiciones, ya no la parte que estaba estropeada, sino en general. Habían un montón de bichitos con los que no estaba uno acostumbrado a convivir. Hablamos de ratoncillos y de otros que son un poco roedores un poco mayores, que en cuanto ven algo de comer, bueno, son muy espabilados. Los animales que he conocido van muy rápido, saben lo que necesitan y si lo encuentran, desde luego no tienen protocolos, ¿verdad? Como nosotros tenemos leyes y no sé qué, sus leyes. Esto está, yo lo cojo, puedo cogerlo, me lo llevo y chao. Son muy listas, pero también muy simples. En cambio, a nosotros nos cuesta. Y en especial, además, resulta que andamos así como aparentemente protegidos, pero más que protegidos, estamos como desproveídos de una conexión que nos permita realmente saber qué hacer en cada momento. Y en cada situación, porque te puedes encontrar con muchas cosas. ¿Cuántos conducen coches y no tienen la menor idea de cómo cambiar una rueda? Ya no hablemos del motor, hablamos de rueda. Te puedes pinchar una rueda, entonces ¿sabes cambiarla? Muchos no. Esa aventura de reconocer la oxidación de alguna parte nuestra, y le digo así como metafóricamente porque no sabría cómo decir, no quiero decir que estaba obstruido o que estaba poco habilitado, porque todo fue un aprendizaje. No, fue una memoria, hubo un mínimo aprendizaje, pero en realidad la mayor parte de las cosas fueron memorias que además tuvimos que aprender a repetir como loritos, ¿no? Y si no aprendías a repetirlas como loritos, no aprobabas. Entonces, yo fui mala con eso. Para mí yo necesitaba entender. Y como a mí, a muchos otros, nos catalogaron de pésimos estudiantes, porque no dábamos las notas mejores, porque queríamos entender. Y a veces, encima, si te están pasando cosas un poco extrañas y en casa te tratan como un poco rarito o no te entienden o hay otras anomalías, la verdad es que cuesta mucho poder sacar adelante esos pretendidos estudios que son una educación que programa. Y en la mayoría de los casos no te permite saber quién eres y no te permite activar esa parte que sabe desentrañar cómo funciona algo desconocido, por ejemplo. Y es solo observación. A ver, todos sabemos observar, ¿verdad? Todos. Que vayamos con prisa y un poco así, y no veamos todo, está claro, está clarísimo. Pero la capacidad de observar y a base de eso desentrañar cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, cómo vive una planta, cómo se hace, eso lo tenemos. Y en cambio, a base de generaciones, viviendo otros tipos de vida, aparentemente grandes progresos, nos dejó a dos con cierta formación o educación en una situación que veíamos que nos costaba resolver. Aprendimos a base de como decía, de encontrarnos con serias dificultades y tratar de ver cómo lográbamos que eso pudiéramos irlo modificando. ¿Sí?
Y eso fue una etapa para mí muy importante, porque de ahí en adelante empecé a reconectar con esas cosas que yo había querido impedir, curioso, porque una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. Yo me reconecté con esa parte que era más observadora, que podía desentrañar, o al menos se ponía a hacerlo. Y automáticamente reaparecieron todas esas cosas de las que yo había huido, que me conectaban con información, con volver a hablar con los árboles, como hacía cuando era una niña, con encontrarme con comunicaciones extraordinarias, telepáticas con los animales, y otras muchas cosas más. Y una cosa llevó a la otra. Así que, interesante, ¿verdad? Eso sucedió cuando ya nos pusimos a vivir allí, en esa parte tan olvidada del mundo, y fuimos creciendo. Y bueno, si les apetece y si Julio quiere, como dije ya en la otra ocasión, continuaremos compartiendo esa visión que nos permite saber que somos mucho más y que todos tenemos eso. Solo que no lo dejamos de usar, no lo usamos. Y pensamos y empezamos a hacer ideas sobre que no podemos, o no sabemos, o no debemos, que son las prisiones que nos tienen sin realizar nuestras sensaciones, nuestros sueños, nuestras ganas. Ok. Tal vez quieran quedar para otro día. Ojalá podamos. Mientras tanto, se me cuidan muchísimo todos, por favor. Y traten de ser felices. Gracias por estar aquí compartiendo todo esto. Un abrazo.